Deseamos extender una muy cordial bienvenida a nuestra reunión de entre semana Vida y Ministerio Cristiano. Sin duda vamos a disfrutar muchísimo del programa que nos espera por delante. Deseamos comenzar nuestro programa de una forma muy feliz, que es entonando juntos una canción de alabanza a nuestro Creador. Vamos a entonar juntos la canción número 78, titulada Enseñemos la Palabra de Dios, con su base bíblica en Hechos 18:11, después de la cual nos dirigiremos a Jehová en oración. Pues en el programa de esta semana, sin duda, vamos a aprender mucho. Esa va a ser la tónica que tendremos a lo largo del mismo. En los dos capítulos que tenemos asignados, Deuteronomio capítulo 31 y capítulo 32, vamos a aprender, en primer lugar, algunas comparaciones muy oportunas que en la canción que encontramos en el capítulo 32 nos pueden servir para nuestra vida y para nuestro ministerio. También tendremos la oportunidad de responder a una pregunta interesante en las perlas que encontraremos en la lectura de la semana. ¿Cómo pueden los padres poner en práctica el sabio consejo que aparece en Deuteronomio 31:12? También, hablando de enseñanza, la buena enseñanza que pueden dar los padres para los hijos, que son como esponjas y que están atentos para absorber su buen ejemplo. Hablando de aprender, también podemos aprender mucho, especialmente lo que tiene que ver con nuestras cualidades como cristianos, de ejemplos del pasado, pero también de ejemplos de tiempo moderno. Podremos ver algunos miembros que han formado parte del cuerpo gobernante en época moderna y las cualidades que se han ido desarrollando en su vida y que nos pueden enseñar valiosas lecciones. En la parte final de este programa, en el estudio bíblico de congregación, tendremos ocasión de unirnos junto a Ezequiel en una hermosa visión del templo. También veremos algunos detalles interesantes con relación a esta visión y relacionada con otros conceptos que encontramos en las Escrituras. Así que, sin duda, todo esto nos ayudará mucho en nuestra actividad, en nuestro ministerio y en nuestro vivir cristiano. Y, como no, como es una reunión dirigida también a la predicación,
pues en la sección Seamos mejores maestros veremos cómo podemos desarrollar mejor nuestras habilidades cuando tengamos que vencer objeciones o cuando nos tengamos que preparar para dar un buen mensaje a otras personas. Pues está todo servido, todo preparado, así que deseamos centrar a toda nuestra atención en la enseñanza. Por eso, comenzando la primera sección de este programa, la sección Tesoros de la Biblia, podremos escuchar con mucha atención el discurso titulado Aprendamos de las comparaciones de una canción inspirada. Nuestro hermano Fernando Cantero nos presentará esta información. De Jesús se dijo: nunca les hablaba sin utilizar alguna comparación. Algunas han calado tanto en nuestra cultura, en nuestra vida, que forman parte del lenguaje. ¿Quién no entiende la expresión «vuelve el hijo pródigo» o «ser un buen samaritano»? Con una frase muy sencilla transmitimos una idea muy poderosa. Jehová también, con una cosa sencilla, con una calabaza, le enseñó a Jonás lo valioso de la vida. Sabemos que las enseñanzas de Jehová son siempre para nuestro bien, pero vemos que la manera de transmitírselas a otros también influye en cómo otros pueden aceptar las enseñanzas de Jehová. Así que mientras vemos la imagen que encabeza nuestro artículo, podemos buscar Deuteronomio 32, versículos 2 y 3. Fijaros, por favor, en el rostro de los que están escuchando estas palabras de Moisés. Deuteronomio 32, 2 y 3 dice: mis enseñanzas caerán como la lluvia, mis palabras gotearán como el rocío, como suaves lluvias sobre la hierba y como fuertes aguaceros sobre la vegetación. Porque yo proclamaré el nombre de Jehová. Den a conocer la grandeza de nuestro Dios. ¿Podéis ver los rostros sonrientes de los israelitas de la ilustración? Están recibiendo estas palabras de Moisés y son felices. Pero hasta las partes que hablan de las malas consecuencias de desobedecer se aceptan, pues comprendemos el profundo interés de Jehová en nuestro bienestar. Gracias por la ilustración. Las porciones de la lectura que estamos destacando en esta semana forman parte de una canción que Jehová pidió que se enseñara al pueblo. Jehová quería que se la aprendieran, literalmente. Y como hemos visto, las palabras de Jehová pueden ser como el rocío, algo que da vida y que a la vez resulta refrescante. Al igual que Moisés, Jehová nos ha dado también la responsabilidad de enseñar a nuestras familias o a otros, a las personas a las que predicamos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues como el rocío. Por un lado, las gotitas del rocío se cuentan por millones. Así que en cualquier momento que podamos, al hablar con nuestra familia u otros, hablemos de las cualidades de Jehová y de sus propósitos. En el caso de los que no conocen a Jehová, quizás de una manera sencilla se den cuenta por primera vez de lo mucho que Jehová los ama. Y así también, como el rocío da vida de una manera muy agradable y refrescante, nuestra enseñanza también debe ser agradable. Gracias a nuestras publicaciones, a nuestro sitio web, disponemos de muchas herramientas como vídeos, películas impactantes, experiencias, fotografías y dibujos que llegan al corazón de las personas atravesando prejuicios y tradiciones. Son una herramienta fantástica para hacer agradable nuestra enseñanza. Tratemos de guardar esta imagen para nuestra enseñanza. Tiene que ser como rocío. Vamos a ver con qué otra cosa Jehová se compara a sí mismo. Deuteronomio 32:4 dice: Deuteronomio 32:4: Él es la roca. Todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticias. Él es justo y recto. Las rocas son inmutables. Desde nuestro punto de vista, un punto de vista humano, una roca, una piedra, no cambia nunca. Por muchísimos siglos, generaciones han vivido protegidos en una cueva, en una montaña, o apoyados en una pared rocosa, han hecho sus casas. Pues al igual que una roca grande y sólida, así son los principios y leyes de nuestro Dios. Son un refugio seguro para nosotros al que podemos acudir siempre. Son inmutables.
Así, de una manera muy sencilla, comparándose con una roca, Jehová quería fijar en nuestra mente esta idea. Acudamos a Jehová como nuestro refugio. Nunca nos defraudará. Y es verdad que a veces recibimos una asignación espiritual que nos asusta. Quizás se nos asigna a un departamento en la congregación, recibimos un nombramiento como precursor, siervo ministerial o anciano, o servir donde hay más necesidad o de una manera diferente como lo estamos haciendo ahora. Para estos momentos Jehová quiere que le veamos de la manera que se presenta en Deuteronomio 32, versículos 11 y 12. Deuteronomio 32, versículos 11 y 12 dice así: Como un águila que alborota su nido, que revolotea sobre sus polluelos, que extiende sus alas, los agarra y los lleva sobre sus plumas. Solo Jehová lo guiaba. Ningún dios extranjero estaba con él. Sí, como un águila se compara a Jehová. Porque para enseñar a volar a sus polluelos, el águila revuelve su nido, batiendo las alas y hace que los pollos emprendan el vuelo. Por fin, cuando un aguilucho salta del nido, que están en un risco muy alto, dice que el águila revolotea sobre él. Así, si parece que va a caer al suelo, el águila se lanza en picado y recoge al polluelo sobre sus plumas. Qué imagen tan bonita, ¿verdad? Así, en ocasiones, Jehová cuida de nosotros cuando tenemos que lanzarnos a una nueva asignación. Si no fuera muchas veces por el cariño con que Jehová nos empuja, no nos atreveríamos a saltar a esas nuevas asignaciones. Quizás nosotros solamente vemos el abismo, pero Jehová está encima de nosotros, sobrevolando y vigilándonos. No dejará que nada malo nos pase. Y si hace falta, Él nos recoge, como hacía el águila con sus polluelos. Así, para repasar la asignación podemos ver la ilustración que resume las tres comparaciones. Nuestra enseñanza puede ser como el rocío, abundante y refrescante. En la segunda ilustración se ve cómo Jehová es como una roca a la que podemos acudir siempre por refugio. Y cuando tenemos que afrontar una nueva asignación que Jehová nos ha dado y nos provoca vértigo, pues Él estará vigilando como un águila y con su ayuda podremos hacer cualquier cosa. ¿Dónde podemos encontrar nosotros buenas ilustraciones como estas para usarlas a la hora de enseñar? Pues en muchas ocasiones no hace falta que busquemos mucho. Las mismas herramientas que estamos utilizando para enseñar contienen este tipo de ilustraciones o dibujos que sería bueno que utilizáramos. Así que podemos dedicar tiempo a explicarlas con aquellas personas con las que estamos estudiando, sin mucha complicación, porque lo ideal es dejar claro en la persona el propósito que tiene en el párrafo o en el artículo en el que se está utilizando esta ilustración o este dibujo grabado. Y si necesitáramos explicar algo más y quisiéramos pensar nosotros en una ilustración propia para simplificar una idea, para ayudar a nuestro estudiante, pues es conveniente que sea sencilla, que nuestro oyente la entienda y que deje claro el punto principal. En cualquier momento, si somos observadores, podemos encontrarlas. Fijémonos en lo que nos rodea, en nuestras publicaciones, y aprendamos de los buenos maestros. Así, cuando encontremos una comparación valiosa, que nosotros hayamos observado o que hemos oído de otro compañero en la predicación, la podemos anotar para mejorar nuestra enseñanza. Recordemos que sea sencilla, que nuestro oyente la entienda y que deje claro el punto principal. Justo como las comparaciones que Jesús, Jehová y muchos siervos suyos usaron para llegar a nuestro corazón. Pues muchísimas gracias, hermano Cantero. Sin duda una exquisita información, bien presentada, aisladas muy bien las ideas principales de esta canción y también cómo podemos nosotros en nuestro tiempo aprovechar el método de las comparaciones para que nuestra enseñanza mejore y también para que nuestro ministerio sea más rico. Pues vamos a continuar con nuestro programa y ahora tendremos oportunidad de hacer una participación generosa en la siguiente intervención, con comentarios bien pensados, pero por favor cortos,
para que podamos ayudar a nuestro hermano Alberto Alonso con la búsqueda de perlas escondidas. Pues a continuación vamos a seguir analizando algunos puntos de la lectura que tenemos para esta semana, los capítulos 31 y 32 de Deuteronomio. ¿Sí? Vale. Gracias. Muy bien. Pues a continuación vamos a seguir analizando con la ayuda de todos vosotros algunos puntos de la lectura de esta semana, los capítulos 31 y 32 de Deuteronomio. Empezaremos leyendo el versículo 12 del capítulo 31 y me gustaría pedir un voluntario, por favor. Mi hermano Marcos, por favor. Reúne al pueblo, a los hombres, las mujeres, los niños y los residentes extranjeros que están en tus ciudades, para que escuchen y aprendan, y para que teman a Jehová su Dios y se aseguren de cumplir todas las palabras de esta ley. Muchas gracias. La pregunta para este versículo es: ¿cómo pueden los padres poner en práctica este principio? Por favor, hermano David. En este versículo vemos cómo se incluye a los niños dentro del grupo de hombres, mujeres, residentes extranjeros, porque Jehová desea que desde bien pequeñitos los niños de la congregación puedan beneficiarse de las reuniones. Por eso los padres pueden contribuir enseñándoles a los hijos a estar atentos a las reuniones. Muy bien, muchas gracias. Por favor, hermano Silvosa. Y en este sentido, en muchas ocasiones nuestras publicaciones han dado buenos consejos a los padres para que los niños escuchen con atención. Por ejemplo, un artículo de nuestro Ministerio del Reino indicaba que sería provechoso que en función de las capacidades del niño, los padres prepararan con ellos una porción de la reunión y quizá que les dieran alguna asignación especial durante la misma, como anotar cuántas veces se menciona el nombre de Dios, anotar los textos bíblicos que se han leído o así por el estilo. Muy bien, muchas gracias. Hermana Sara, por favor. En una atalaya mencionaba que el maestro espera que en la escuela los niños escuchen, aunque a veces les sea difícil o no les guste el tema que están aprendiendo, pero sabe que algo captarán. Así es razonable pensar que estos niños de edad escolar también en las reuniones estén atentos y escuchando, aunque a veces sea un poco difícil de entender, pero siempre van a entender varias cosas sobre Jehová y van a aprender mucho. Muchas gracias. Por favor, hermano Ruiz. Y haciendo una aplicación práctica para nuestro tiempo, es muy bonito ver cómo los padres, aun cuando las reuniones se dirigen en nuestras propias casas, se esfuerzan por incluir a sus hijos, sentarlos a su lado, ayudarlos a estar concentrados, hasta que se vistan de manera que honra a Jehová, porque de esa manera están grabando en su mente y en su corazón la importancia de la adoración a Jehová y de las reuniones en esta adoración. Sin duda son todas ellas muy buenas sugerencias. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura de esta semana? Por favor, hermano Oyes. Hay muchas personas, posiblemente algunos que estudian la Biblia con nosotros, a los que les cuesta entender cómo un creador de amor puede habernos hecho con defectos y haya personas en la tierra que hagan cosas muy malas. El contraste de Deuteronomio 32, 4 y 5 puede ayudarnos a explicárselo. Estos versículos hablan de que Jehová es un Dios fiel, que nunca comete injusticias, y el versículo 5 explica, hablando de los humanos, que ellos tienen la culpa de su propio defecto y que son los que se han corrompido. Sin duda estos versículos nos ayudan a comprender y explicar a otros que Jehová no es el culpable de nuestras malas inclinaciones, sino que por el contrario es la solución. Muchas gracias. Hermano Lisaso. En el capítulo 32, el versículo 30, habla de lo que puede ocurrir cuando no contamos con la aprobación y la bendición de Jehová. De hecho, en la referencia cruzada cuenta lo que ocurrió al ejército sirio, que pudo invadir y ganar a un ejército grande de israelitas pues porque no contaba con la aprobación de Jehová, aunque estaban en inferioridad. Así lo contrario también es cierto. Cuando tenemos la aprobación de Jehová siempre somos mayorías y cuando nos enfrentemos a cualquier problema podemos tener la seguridad de que con la ayuda de Jehová podremos superar cualquier obstáculo y problema. Muy cierto, muchas gracias. Hermana González. En el 31, 2 y 3, Moisés informa al pueblo que no sería él quien los guiaría al otro lado del Jordán, sino que sería Josué, ¿no? Y aunque estaba entrado en años, aún tenía las fuerzas para seguir guiando a la nación, pero no era la voluntad de Jehová que él cumpliera con esta asignación. Esto nos hace recordar a los ancianos de más edad
que a cierta edad ellos dejan a otros más jóvenes responsabilidades como por ejemplo la de ser coordinador. A pesar de los cambios, nuestros hermanos mayores demuestran lealtad a Jehová y a su organización, imitando a Moisés, capacitando a los más jóvenes y manteniendo una actitud positiva ante los cambios. Muchas gracias. Hermana Gil. Continuando con el comentario, nuestros hermanos mayores son un regalo y como dice Deuteronomio 32:7, preguntar a los mayores puede fortalecernos. Así, al hablar de Jehová y de sus experiencias personales en su servicio, fortalecen nuestra fe y animan a toda la congregación. Así que no perdamos la oportunidad de hablar con ellos, llegar a ser sus amigos, pues seguro que nos sorprenden y nos fortalecen mucho. Muchas gracias. Hermana Dalit, por favor. Sí, me ha gustado mucho el capítulo 31:2, a donde Moisés nos da un ejemplo de humildad y valentía. Es verdad que Jehová no le permitió ir a la tierra prometida, pero con sus palabras reconoció sus límites, ¿no? Y aunque en este mundo se ve como una debilidad, entendemos que reconocer nuestras limitaciones y pedir ayuda, pues nos hace fuertes, sobre todo porque reconocer esto nos hará pedir el Espíritu de Jehová todos los días. Muchas gracias. Hermana Silvosa. Me gusta mucho la imagen que se proyecta en el capítulo 32, el versículo 10, donde se habla del ojo como un órgano que es extremadamente delicado y sensible. De hecho, hasta algo muy diminuto que nos entre, enseguida lo notamos. Ahí se dice que Jehová protege, cuida y defiende a su pueblo precisamente como nosotros protegemos nuestros ojos. Así es que esto me hace recordar y me anima mucho porque sé que Jehová está pendiente de mí y sé que nos valora y tiene en cuenta todo lo que hacemos. Muchas gracias. Hermana Cantero. En Deuteronomio 32:46 dice, tómense en serio todas las advertencias, y en el 47 dice el por qué. No son palabras vacías, sino que significan su vida. Si entendemos esto bien, aunque haya advertencias o haya normas en la Biblia que parezcan de poca importancia para nosotros o no las entendamos, pues haremos caso de tomarlas en serio, porque significan la vida. Jehová lo que nos dice es para nuestro bien y aunque no entendamos completamente, va a significar vida para siempre para nosotros. Muchas gracias. Hermano Vázquez. En el capítulo 32, el versículo 29, Jehová le dice al pueblo, ojalá fueran sabios, reflexionarían sobre todo esto, pensarían en cómo acabarán. Es importante que a veces cuando tomemos decisiones o estemos pensando en tomar una decisión, recordemos en cómo acabaría esa decisión, cuál es el resultado. Si el resultado es negativo, si nos va a separar de Jehová, queremos evitarlo. Los israelitas, precisamente por no hacer esto, terminaron mal, alejados de Jehová. Así que qué importante que dediquemos un poquito de tiempo a pensar en las consecuencias de la decisión que vayamos a tomar. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Lisaso. Sí, como se dijo antes en el capítulo 32:47, Moisés hablando de la canción dijo que no eran palabras vacías, ¿no? Puede ser que muchos restasen importancia a este mensaje porque era una canción, pero él le recordó que era de vital importancia. Así que hoy también podemos caer en el error de restar importancia a nuestras canciones, pero tenemos que recordar que no tienen palabras vacías y que memorizarlas nos va a ayudar a superar momentos difíciles que serán de vital importancia. Muchas gracias. Hermano Adalid. En Deuteronomio 31:6 encontramos palabras muy animadoras, fortalecedoras. Dice, no se asusten ni tengan miedo, Jehová no los dejará ni los abandonará. De seguro esto infundió mucha fe, fuerza en los israelitas. Pablo también se hizo eco de estas palabras, luego en Hebreos 13:5, y desde luego para nosotros también son muy animadoras cuando tenemos que afrontar dificultades en el tiempo del fin. Muchas gracias. Hermano Ruiz, por favor. Y precisamente ahondando un poquito más en el versículo que acaba de resaltar el hermano Adalid, la verdad es que cuando tenemos miedo no es el momento de dudar de Jehová y de su organización, ni tampoco poner en tela de juicio las instrucciones que recibimos del cuerpo gobernante y que el cuerpo gobernante hace llegar a las congregaciones. Por eso, el que mantengamos nuestra lealtad en momentos difíciles nos ayudará a ser también leales cuando recibamos instrucciones que quizás tampoco comprendamos justo durante la gran tribulación. Muchas gracias. Hermana Alonso. En Deuteronomio 32:6 dice, ¿no es Él, Jehová tu Padre, que te ha producido, el que te hizo y procedió a darte estabilidad?
Estas palabras indican que Jehová amaba a su pueblo pese a los errores que ellos cometían. Además de eso, se encargaba de cubrir sus necesidades, fueran de manera material, espiritual o emocional. A todos hoy día nos afectan los constantes problemas de la vida. Por eso necesitamos la guía de Jehová y confiar plenamente en Él. Porque seguros estamos de que Él nos ama y solo Él puede darnos la estabilidad y la ayuda necesarias para afrontar los problemas. Muy bien, muchas gracias por todos vuestros comentarios. Pues muchísimas gracias, hermano Alonso, por la excelente dirección de esta intervención, también por los abundantes comentarios que se han presentado, sin duda las meditaciones que se han sacado y también las interesantes aplicaciones nos ayudarán a también enriquecer nuestra vida como siervos de Jehová. Pues vamos a poner el broche a esta primera sección del programa, Tesoros de la Biblia, con una porción bíblica para leer. Así vamos a acompañar juntos a la lectura que nuestro hermano David Martínez va a realizar de Deuteronomio capítulo 32, la lectura de los versículos 36 a 52. Porque Jehová juzgará a su pueblo y sentirá compasión por sus siervos, cuando vea que han perdido las fuerzas y que solo quedan los indefensos y los débiles. Entonces dirá: ¿dónde están sus dioses? La roca en quien buscaban refugio, los que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de sus ofrendas líquidas. Que ellos se levanten y los ayuden, que ellos sean su refugio. Vean ahora que yo soy Dios, y no hay otros dioses aparte de mí. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curaré. Y nadie puede librar a nadie de mi mano. Levanto mi mano hacia el cielo y juro que, tan cierto como que yo vivo para siempre, cuando afile mi resplandeciente espada y prepare mi mano para hacer justicia, me vengaré de mis adversarios y castigaré a los que me odian. Emborracharé mis flechas con sangre y mi espada comerá carne. La sangre de los muertos y los prisioneros y las cabezas de los líderes enemigos. Alégrense, naciones, con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y se vengará de sus adversarios, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Así que Moisés fue a recitar todas las palabras de esta canción ante el pueblo, él junto con Osea, hijo de Nun. Cuando Moisés terminó de decirle todas estas palabras a todo Israel, dijo: tómense en serio todas las advertencias que les estoy dando hoy, y ordenen a sus hijos que se aseguren de obedecer todas las palabras de esta ley, porque estas no son palabras vacías para ustedes, sino que significan su vida. Y por medio de estas palabras, ustedes podrán vivir mucho tiempo en la tierra que van a conquistar cuando crucen el Jordán. Ese mismo día, Jehová habló con Moisés y le dijo: sube a esta montaña de Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, y que da hacia Jericó, para que veas la tierra de Canaán que les voy a dar en propiedad a los israelitas. Entonces morirás en la montaña a la que vas a subir, y serás reunido con tu pueblo, tal como tu hermano Aarón murió en el monte Hor, y fue reunido con su pueblo. Porque ustedes dos me fueron infieles en medio de los israelitas, junto a las aguas de Meribá de Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificaron ante el pueblo de Israel. Verás la tierra de lejos, pero no entrarás en la tierra que le voy a dar al pueblo de Israel. Pues muchísimas gracias, hermano Martínez, por tu excelente lectura. Hemos visto que ha sido fruto de una buena preparación, que hemos disfrutado siguiéndote de la lectura. En esta lectura se estaba trabajando en la lección número 2 que encontramos en el folleto Maestros como hablar con naturalidad. Esto lo que implica sencillamente es que seamos uno mismo y que hablemos con sinceridad. Pero ¿cómo hacer esto cuando se trata de hacer una lectura de la Biblia? Pues el mismo folleto nos ofrece sugerencias muy prácticas sobre cómo poder hacer esto. Dice: si va a leer de la Biblia o de otra publicación, y aquí está el matiz, esfuércese por conocer bien el pasaje para que su lectura sea fluida. Así esto ha sido en esencia lo que hemos podido ver, que has hecho muy bien en esta lectura, para que, como dice a continuación, podamos darle carga afectiva, sentimiento a nuestra lectura. ¿Cómo has podido hacer esto y que fuese de una forma natural? Pues, entre otras cosas, has tenido pequeños vistazos con el auditorio que permite tener ese contacto y también ver el sentimiento, pero has cargado tu lectura de ademanes, de expresiones faciales que sin duda redundan en beneficiarnos más de una lectura. Así que muchísimas gracias por ello.
Pues con esta asignación hemos puesto fin a nuestra primera sección del programa, Tesoros de la Biblia, pero damos paso ahora a la sección Seamos mejores maestros. En esta sección vamos a poner nuestro foco en especial en ver cómo la flexibilidad nos ayuda a ser mejores maestros, especialmente para empatizar con nuestros oyentes. Pues la primera de las intervenciones que tendremos en esta sección es la primera conversación y deseamos invitar a nuestras hermanas Ashley Lisaso junto con Abigail Gil para que presenten la primera conversación y ver cómo se puede vencer una objeción del territorio. Hola Abby, soy Ashley, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú cómo estás? Hacía mucho que no hablábamos. Sí, la verdad que hacía tiempo ya. Pues muy bien, la verdad. La familia estamos bien de salud, así que estamos contentos. ¿Y tú cómo estás, Abby? Es que justo he visto en tu estado de WhatsApp algunos comentarios y parecía que estabas un poquito triste. Por eso te quería llamar. Pues muchas gracias por llamarme, Ashley. La verdad es que estoy un poco agobiada y siento como ansiedad. Nunca me había sentido así y no tengo nada por lo que quejarme. Pero creo que la situación de la vida, ver a la gente sufrir, las injusticias, hacen que me sienta así. Y claro, no puedo hacer nada para arreglar los problemas. Vaya, lo siento un montón, Abby. Es cierto, a veces nos superan las situaciones injustas de este mundo y es fácil sentir esos sentimientos. Sabes, además, que soy testigo de Jehová y cuando hablo con las personas, muchos también tienen esa ansiedad de la que hablas y se preguntan si lo que estamos pasando es un castigo de Dios. ¿Tú qué pensarías? Pues no lo sé. No sé si existe Dios o no. Quizás una fuerza superior o algo así. Lo que no me sorprende es que si existe, nos castigue. Pero es que no entiendo por qué le pasa a la gente que es buena. Claro. Bueno, yo creo que es normal que pienses así, porque hay mucho sufrimiento a nuestro alrededor. Además, muchas religiones nos han enseñado que Dios sí que castiga a la gente. ¿Pero es eso verdad? Mira, me gustaría mandarte por WhatsApp un texto de la Biblia que he encontrado y que dice lo que la Biblia dice en realidad. Si quieres te lo mando y lo podemos leer. Vale. Pues ahí va. Mira, como ves, es Santiago 1:13 y cuando lo tengas lo puedes leer. Dice que nadie diga durante una prueba, Dios me está probando, porque con cosas malas nadie puede probar a Dios, ni Él prueba a nadie. Muchas gracias, Abby. Pues como has leído en este versículo, expresa cómo una persona se puede sentir cuando está sufriendo. Puede pensar que es Dios quien le prueba. Pero ¿te has fijado en la última parte? ¿Qué es lo que Dios no hace? Pues dice que Él no prueba con cosas malas. Exacto. Así que esto es una verdad muy diferente a lo que hemos escuchado otras veces sobre si Dios castiga o no a la gente. Cuando sufrimos, no proviene de Dios. Pero, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, me gusta pensar eso de Dios, ¿no? Pero entonces, si no es Dios, ¿por qué sufrimos? Muy buena pregunta. Y de hecho tiene una respuesta muy interesante. No sé si mañana tienes la tarde libre. Sí, mañana no trabajo. Ah, perfecto. Pues si quieres quedamos y te llamo en un ratito y lo podemos responder de la Biblia y ya de paso ponernos al día. Vale, me encantaría, Ashley. Perfecto, pues nos vemos mañana. Hasta mañana. Pues muchísimas gracias, hermana Lisaso, también hermana Gil, por esta bonita presentación. Hemos visto una muy buena preparación para que hayamos hecho una significativa primera conversación, muy bien encuadrada dentro del tiempo. Y junto con ello hemos podido trabajar muy bien en la lección número 3, hacer preguntas. En esencia, lo que implica que hagamos preguntas es que las utilicemos con tacto para despertar y mantener el interés de los oyentes, para que podamos razonar con estos oyentes y también para que podamos destacar los puntos más importantes. Y eso es lo que hemos visto, que se han utilizado preguntas de interés personal al inicio de la conversación. También se han utilizado después del pasaje de Santiago 1:13 preguntas para poder razonar, así que también se ha logrado muy bien ahí el objetivo. Y hemos visto que estas preguntas nos ayudan a que ahora podamos seguir cultivando el interés de la persona cuando al final de la conversación pues hemos visto cómo poder seguir aprendiendo más acerca de quién ha dado esa promesa que leísteis en Santiago. Pues, ¿qué podemos aprender para utilizar en nuestro ministerio, como hemos visto en esta intervención? Pues una sugerencia que da el folleto Maestros es: pidamos a la persona que nos dé su opinión y ahora que escuchemos con atención para determinar cómo y cuándo hacer otras preguntas. Esto es lo que implica la flexibilidad. Pues muchísimas gracias. Vamos a continuar con la siguiente de las asignaciones estudiantiles.
va a ser la revisita. Y deseamos invitar ahora a nuestras hermanas Miriam Ruiz junto con Mercedes Cantero, que nos presentarán la revisita y vamos a ver cómo se utiliza también aquí la flexibilidad para adaptarnos al amo de casa. Merche, cuánto me alegro que estéis bien, vosotros, los niños, ya ha pasado prácticamente el verano, lo necesitábamos ya descansar y bueno, en unos días pues nos vemos otra vez llevando a los niños al colegio y podemos tener algunas conversaciones breves como antes. Pues sí, ya es hora. Y la verdad es que te agradezco mucho, Miriam, el tiempo que me has llamado, que te has tomado la molestia de preguntar cómo estamos y también de responder preguntas que yo tenía, porque ya sabes que soy muy preguntano. Bueno, para mí es un placer, Merce, siempre pues hablar con una persona tan sincera como tú. Siempre hemos tenido buenas conversaciones y ahora durante el verano pues también conversaciones por teléfono. Y de hecho la última que tuvimos acerca de, tú estabas preocupada, el sufrimiento, si era Dios quien nos mandaba este castigo, ¿no? Pero bueno, vimos con la Biblia como no es así. ¿Te quedaste tranquila con la respuesta que te dio la Biblia? Pues sí, la verdad es que me quedé más tranquila. El saber que Dios no nos castiga con los desastres y las cosas malas que estamos viendo, pues me quedé más satisfecha. Pensé, bueno, Dios no es como yo me pensaba. Pues me alegro mucho porque, bueno, Dios es un Dios de amor, nos quiere mucho y, de hecho, surgió también pues una siguiente pregunta que dejamos para hablar hoy por teléfono. ¿Por qué sufrimos entonces? ¿Recuerdas? Pues la verdad es que entiendo que Dios no causa el sufrimiento, que no nos castigue, pero hay tantas cosas malas y sin sentido en el mundo que la gente sufre. Me sigo preguntando por qué. Claro, es muy buena pregunta. ¿Por qué hay tanto sufrimiento entonces? Pues si te parece contestamos también la respuesta o vemos la respuesta que nos da la Biblia. Sí. La Biblia nos dice que en el mundo pues está controlado por un ser invisible y malvado. Y bueno, si te parece lo vemos también con la Biblia, porque te descargaste la aplicación que te enseñé el otro día. Puedes buscar conmigo Primera de Juan 5, 19, el capítulo 5 y el versículo 19. Sí. Y cuando lo tengas, por favor, si lo puedes leer. Sí, mira, ya lo tenía preparada la Biblia al hablar contigo. Dice, sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Eso es. Así que según lo que has leído, ¿quién es el que está controlando el mundo y por lo tanto quién está pues causando todo este sufrimiento? Bueno, dice que es el maligno. Me imagino que se refiere al diablo, entiendo. Pero entiendo muchas cosas graves que están pasando. Pero el sufrimiento normal que podemos pasar tú o yo, la gente normal, cosas pequeñas, pero que también nos hacen sufrir, ¿también los provoca el diablo? Qué buena pregunta. Mira, la Biblia también explica que hay otras causas del sufrimiento. Algunas veces, Merche, tomamos malas decisiones o sufrimos por causa de las malas decisiones de otros o también por estar en un lugar y en un momento equivocados. Precisamente hay un texto que lo explica muy bien también. Si quieres buscamos en la aplicación Eclesiastés 9:11 en la Biblia y mira, en esta ocasión lo puedo leer yo. ¿Lo tienes? Sí, dice... Y algo más he visto bajo el sol, que los veloces no siempre ganan la carrera, ni los poderosos ganan siempre la batalla, ni los sabios tienen siempre alimento, ni los inteligentes también tienen siempre riquezas, ni siempre les va bien a los que tienen conocimiento. Y mira, ya que a todos les llega algún mal momento y algún suceso imprevisto. ¿Notas, Merche? ¿Has notado cómo explica que a veces estar en un mal momento también nos causa sufrimiento? Pues sí, la verdad es que tiene mucha lógica y es verdad que los imprevistos llegan. Pero eso me hace preguntarte, ¿Dios no puede hacer nada para esto? Porque Él es muy poderoso. Entonces, ¿por qué no lo evita? ¿Es que le da igual que suframos cosas malas? Merche, me encanta que razones de esa manera como lo haces. Muy buena pregunta de nuevo. Entonces, ¿qué siente Dios, ¿no?, al ver nuestro sufrimiento? ¿Qué te parece si cuando en unos días nos veamos en la puerta del colegio al llevarlos a los niños de nuevo, tenemos una conversación breve, de nuevo dando respuesta con la Biblia a esta pregunta? De acuerdo, te espero.
Pues deseamos daros muchísimas gracias a las dos por vuestra intervención, hermana Ruiz, hermana Cantero. Sin duda hemos visto una asignación llena de sentimiento, llena de adaptabilidad para tocar el corazón de la persona que sufre por las circunstancias. Precisamente en esa es la dirección que se estaba trabajando en esta asignación, con el punto 12 del libro del folleto Maestros, mostrar amabilidad y empatía. Eso implica que ahora nosotros hablemos con sinceridad, que mostremos verdadera preocupación por nuestros oyentes. Y eso lo hemos visto en esta asignación cuando ahora se ha pensado en el oyente, en sus necesidades particulares, y aunque teníamos una idea pensada, la preocupación del amo de casa iba en otra dirección, nos hemos adaptado con mucha maestría para tocar bien su corazón. Había una preocupación, pero se ha utilizado muy bien el pasaje de Eclesiastés 9:11 para contestar la preocupación que el amo de casa verdaderamente tenía. Así que eso es mostrar interés por las personas y también manifestarles que tenemos empatía por sus sentimientos y por sus preocupaciones. Y eso lo podemos hacer en muchas ocasiones en nuestro ministerio y sin duda los resultados son excelentes, porque las personas realmente ven que nos preocupamos por ellas y que realmente manifestamos interés por sus inquietudes. Pues muchísimas gracias. Pues vamos a concluir esta sección del programa Seamos Mejores Maestros con una asignación en forma de discurso y nuestro hermano Miguel Ángel Adalid va a presentar el título Sus hijos se fijan en lo que usted hace. Prestemos atención a esta intervención. Cuando una pareja espera a un bebé, prepara muchas cosas para que el entorno sea perfecto. Preparan su habitación, su ropa y hasta una infinidad de cosas porque saben que necesita un entorno adecuado para desarrollarse bien. Pero hay algo más importante, si cabe, que un entorno físico, es generar un entorno adecuado para el aprendizaje. Un entorno adecuado para que ese niño o esa niña se desarrollen en sentido emocional e intelectual. Los padres saben que con el tiempo ese niño va a ir copiando la actitud, la forma de hablar, la forma de actuar, incluso las expresiones, gestos y las aficiones de las personas que le rodean. Este es un mecanismo natural, como hemos visto durante la reunión, es imitar el ejemplo, aprender observando a otros. Se dice que los niños son como esponjas, absorben, aprenden de todo lo que hay a su alrededor. Obviamente los padres cristianos quieren lo mejor también para sus hijos en sentido espiritual. ¿Cómo ayudarles a desarrollarse bien en sentido espiritual? Busquemos juntos un consejo bíblico muy oportuno. Es el que se encuentra en Deuteronomio 6, 5 y 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón. Pues esta pauta está dirigida a los padres, no a los hijos. El razonamiento es muy sencillo. Ningún padre puede enseñar algo que desconoce por completo. Así que primero son los padres los que tienen que desarrollar su espiritualidad y de esta forma podrán inculcar valores morales y espirituales en sus hijos. Darán un buen ejemplo de lo que significa ser un buen cristiano. Podemos decir que los padres son los principales maestros o instructores de sus hijos, y esta es una función que no se puede delegar en ninguna otra persona. Y una vez que los padres tienen esta buena rutina espiritual, ¿cuál es el siguiente paso? Continuamos en la lectura. Deuteronomio 6:7. Y tienes que inculcarlas en tus hijos y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Seguramente no es la primera vez que escuchamos estas palabras. El pasaje pone el énfasis en el tiempo. Es necesario que los padres y los hijos pasen tiempo juntos. Y esta es la única forma en que los padres pueden inculcar valores morales y buenos hábitos en sus hijos. Sobre este asunto, un artículo de la Atalaya titulado «Cómo criar hijos responsables» daba ideas muy prácticas. Incluso ponía algunos retos o deberes para los padres, no para los hijos. Muy interesantes. Por ejemplo, el primer reto decía «¿Por qué no intentas esto? Si es posible, llévese a su hijo de vez en cuando al trabajo para que vea cómo se gana el sustento de la familia. Vaya con su hijo a hacer algún trabajo voluntario y luego comente con él la alegría que le produce haberlo hecho». Segundo reto, ¿por qué no intenta esto? Piense en qué tareas de la casa podrían colaborar los niños. ¿Hay cosas que todavía está haciendo usted, pero que ya podrían llevar a cabo ellos? En tal caso,
Pónganse a hacerlas con sus hijos, hasta que aprendan y puedan realizarlas solos. Y tercer reto, ¿por qué no intenta esto? Anote en un papel un problema que tenga su hijo actualmente. Al lado, escriba cómo puede ayudarlo para que él mismo lo resuelva. Practiquen los pasos que tiene que dar. Hágale saber que confía en que puede lograrlo. Desde luego, formas muy interesantes, ¿verdad?, de aplicar el pasaje. Las tres tienen algo en común: hacer cosas juntos, pasar tiempo, padres e hijos. Veamos una composición de fotografías que resume muy bien estos pasos. Lo que vemos es precisamente lo que recomendaba la atalaya. Padres que hacen algún trabajo con sus hijos, comparten tareas del hogar o buscan la solución a los problemas juntos. Esa es la clave. Juntos, comparten esos momentos. Bueno, estas son solo algunas formas de poner en práctica el consejo de Deuteronomio 6:7. Podemos quitar la fotografía, muchas gracias. Seguramente cada padre va a encontrar diferentes formas, maneras variadas de aplicar este consejo. Pero está claro que hay algunas costumbres espirituales que son totalmente imprescindibles, como son la noche de adoración en familia todas las semanas, la predicación todas las semanas y la asistencia a las reuniones todas las semanas. La constancia y regularidad en estas actividades espirituales marcará el aprendizaje y la vida de sus hijos. Desde luego, un buen ejemplo es la mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos. Pues muchas gracias, hermano Adalid. Un bonito discurso, práctico, sencillo, pero también aplicativo para los padres del auditorio. Sin duda, deseamos resaltar aspectos muy interesantes de esta intervención, como era lo que tenía que ver también con la lección 16 en la que se estaba trabajando en esta asignación. Ser edificante y positivo. Esto es muy importante porque lo que deseamos en todo momento, como mencionan algunos de los puntos de esta lección, es pensar bien de nuestros oyentes. Es decir, confiamos en nuestros hermanos, confiamos en las personas a las que les hablamos y les damos ese margen de confianza. Por eso deseamos hablarles desde el corazón para llegarles al corazón. También hemos visto lo importante que es que utilicemos bien la palabra de Dios para razonar y para también sacar buenas lecciones. Y eso es lo que se ha visto en esta intervención. Se han utilizado muy bien los pasajes bíblicos para ahora razonar, para sacar valiosas lecciones y también modelos de conducta. Y también en esta asignación se ha visto cuán importante es que dentro del cuadro de la familia se exponga a los hijos al buen ejemplo, a la buena conducta y cómo eso redunda en excelentes resultados. Y eso es lo que nosotros también podemos hacer en nuestro ministerio. Y una buena sugerencia que nos da para la predicación esta lección es que cuando nosotros vamos a nuestro ministerio y hablamos a las personas, tenemos que tener la óptica positiva de ver a cada persona de las que hablamos como futuros siervos de Jehová. Así que pondremos todo para poderlos exponer tanto a una buena enseñanza como también a un buen modelo de conducta. Pues muchísimas gracias y con esto terminamos esta sección del programa Seamos Mejores Maestros. Deseamos dar tránsito a la siguiente sección, Nuestra Vida Cristiana, y lo vamos a hacer entonando juntos una canción de alabanza, que será la canción 25, titulada Una posesión especial. La base bíblica de esta canción es Primera Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Canción 25.
Pues en esta última sección de nuestro programa, Nuestra Vida Cristiana, retomamos el hilo argumental de toda nuestra reunión de hoy, y es la importancia del aprendizaje. Pues en esta siguiente asignación que se desarrollará, vamos a ver cómo podemos obtener aprendizaje por medio de la observación, observando a aquellos que nos rodean, y en este caso pondremos el acento sobre aquellos que nos dirigen. Así nuestro hermano Antonio Lisaso desarrollará la asignación Aprendamos del buen ejemplo de quienes nos dirigen. ¿Cuál es el mejor método de aprendizaje? Bueno, probablemente desde niños hemos tratado de memorizar datos que con el tiempo hemos olvidado. En cambio, tal vez el ejemplo de alguien, la experiencia, incluso una frase que nos dijeron una vez y que no hemos vuelto a escuchar, quedó grabada en nuestro corazón, nos ha acompañado durante toda la vida y ha afectado incluso las decisiones que tomamos. ¿Cómo nos puede ayudar el ejemplo de los hermanos que nos dirigen? Veamos juntos el siguiente vídeo, Acuérdense de los que los dirigen, basado en Hebreos, capítulo 13 y versículo 17, y luego podemos repasar juntos algunas lecciones que aprendemos de estos valiosos ejemplos. Bueno, el texto de hoy es una cita parcial de Hebreos 13:7, pero leamos todo el versículo y veamos por qué aquellas palabras eran tan importantes para los cristianos a los que escribió Pablo, y por qué lo son para nosotros. Hebreos 13:7 dice, acuérdense de los que los dirigen, quienes les han hablado acerca de la palabra de Dios, y fijándose en los resultados de su conducta, imiten su fe. ¿Y a qué cristianos escribió Pablo? A los cristianos hebreos que pertenecían a la congregación de Jerusalén. ¿Y por qué era importante que estos cristianos prestaran atención a quienes los dirigían? Pues porque cuando Pablo escribió estas palabras, alrededor del año 61 de nuestra era, apenas quedaban 5 años para que los ejércitos romanos rodearan Jerusalén y posteriormente la destruyeran. Pues bien, ¿quiénes dirigían la congregación de Jerusalén en esas fechas? Bueno, la atalaya del 15 de mayo de 1997, página 16, párrafo 6, explica que, según parece, el cuerpo gobernante, compuesto por los apóstoles que aún quedaban vivos y por otros ancianos, se mantuvo muy activo en Jerusalén justo hasta el año 66 de nuestra era. Así que seguramente Pablo se refería a ellos cuando mencionó a quienes los dirigían. Pero, ¿qué ejemplos de fe y buena conducta de los apóstoles y ancianos podían recordar los cristianos de Jerusalén? Sin duda, podían recordar las palabras y el ejemplo del apóstol Pedro. A Pedro lo arrestaron y lo golpearon, pero junto a los demás apóstoles les dijo a las autoridades: tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Y en toda su vida, Pedro nunca dejó de predicar y animar a los hermanos. También podían recordar la lealtad y el valor del apóstol Santiago, a quien el rey Herodes Agripa I mató a espada en el año 44 de nuestra era. En vista de que el fin del sistema judío estaba tan cerca, era de vital importancia que los hermanos recordaran la lealtad y el valor de los apóstoles y ancianos. ¿Y cómo podemos nosotros seguir el consejo del apóstol Pablo? Como menciona el comentario de la atalaya, un modo de hacerlo es recordando e imitando el ejemplo de fe de los miembros del cuerpo gobernante. Igual que los hermanos de la congregación de Jerusalén, nosotros aquí en Betel tenemos el maravilloso privilegio de observar personalmente la fe y la conducta de los hermanos del cuerpo gobernante. Y hoy, gracias a JW Broadcasting, nuestros hermanos de todo el mundo también pueden verlos, oírlos hablar acerca de la palabra de Dios y observar su conducta. Además, tenemos las biografías de quienes han formado parte del cuerpo gobernante. Estos hermanos sirvieron fielmente a Jehová durante décadas hasta que recibieron su recompensa celestial.
Vamos a repasar 4 de estas biografías y veamos qué podemos aprender de estos hermanos. Veamos primero la del hermano Sullivan. El hermano Sullivan sirvió fielmente en el cuerpo gobernante hasta su muerte en 1974. En su biografía, publicada en la Atalaya del 1 de enero de 1966, nos cuenta lo que pasó en el auditorio del Madison Square Garden en junio de 1939. El hermano Rutherford estaba dando un discurso cuando una chusma endemoniada lo interrumpió. Finalmente, a algunos hermanos los acusaron falsamente y los arrestaron. Él mismo cuenta: el hermano Rutherford insistió en ir a la comisaría inmediatamente. Tuve el privilegio de ir con él en el auto en aquella ocasión. Viajando desde el Madison Square Garden hasta la comisaría, vimos demostrada la furia enloquecida de la chusma y el poder restrictivo de nuestro Dios para preservar a su pueblo. El hermano Sullivan y los demás tuvieron que abrirse paso entre la multitud para poder entrar en la comisaría y ayudar a los hermanos arrestados. Y al salir volvieron a encontrarse con la misma chusma. Algunos hermanos lograron subirse al auto, pero había mucha gente cortándoles el paso. Algunas personas intentaron incluso entrar en el auto. Parecía que iban a arrancar las puertas. Así que el hermano Sullivan y otros se subieron a los estribos del auto para impedirlo. ¡Qué valientes fueron tanto el hermano Sullivan como el hermano Rutherford! ¿Y nosotros tendremos que mostrar ese mismo valor en el futuro? Hablemos ahora del hermano George Gangas, antiguo miembro del cuerpo gobernante. ¿Qué recordamos de él? Su biografía apareció en la Atalaya del 1 de abril de 1967. ¿Se han sentido alguna vez incapaces de cumplir con una asignación? El hermano Gangas cuenta que cuando dio su primer discurso de 6 minutos, tuvo tanto miedo que casi no pudo terminar, pero se esforzó por vencer sus temores. Otra cosa que recordamos de él es cuánto amaba las reuniones. Constantemente le pedía a Jehová que lo ayudara a no faltar a ninguna reunión. Y para cuando se escribió su biografía, llevaba 45 años sin faltar a ninguna. Miren lo que dijo: para mí, reunirme con los hermanos es uno de los mayores placeres de la vida y una fuente de estímulo. Me encanta estar en el salón del reino entre los primeros y salir entre los últimos, si es posible. Siento un gozo interior cuando hablo con el pueblo de Dios. Cuando estoy entre ellos, siento que estoy en casa con mi familia, en un paraíso espiritual. El hermano Gangas terminó su vida en la tierra en 1994, a la edad de 98 años. Recordemos ahora un detalle sobre el hermano Carl Klein. Él contó que en cierta ocasión el hermano Rutherford lo regañó. La siguiente vez que se encontraron, Rutherford lo saludó como si nada, pero Carl le respondió de mala gana. Por eso el hermano Rutherford le dijo: Carl, cuidado, el diablo quiere entramparte. Avergonzado, Carl le contestó: oh, no pasa nada, hermano Rutherford. Pero como él sabía que Carl estaba dolido, le volvió a decir: está bien, solo ten cuidado, el diablo quiere entramparte. Todos debemos recordar estas palabras porque están basadas en la Biblia. Si guardáramos rencor, le estaríamos dando una oportunidad al diablo, y no queremos hacer eso. El hermano Carl Klein terminó su vida en la tierra en enero del 2001, cuando tenía 95 años. Tampoco olvidamos al hermano Dan Sidlick. Su biografía apareció en la Atalaya del 1 de junio de 1985. ¿Recuerdan cómo empezaba él sus adoraciones matutinas? Casi siempre decía con fuerza y entusiasmo: ¡qué bueno es estar con vida para servir al Dios vivo y verdadero! Al leer su biografía, nos damos cuenta de que el hermano Sidlick amaba la vida, amaba al pueblo de Dios y amaba a Jehová. Él escribió que la amistad que tenía con Dios le dio las fuerzas para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. También dijo que meditar en las siguientes palabras del Salmo 33 siempre llenaba su corazón de alegría. Feliz la nación que tiene por Dios a Jehová, el pueblo que Él ha elegido como su propiedad. Oh Jehová, que tu amor leal o tu amistad
descanse sobre nosotros mientras seguimos esperándote. El hermano Sidlik terminó su vida en la tierra en abril de 2006, después de haber servido en Betel durante casi 60 años. Sí, hermanos, tenemos que recordar siempre el buen ejemplo de los miembros del cuerpo gobernante, de los de ahora y de los del pasado. Cuando Pablo escribió a los cristianos hebreos, se acercaba el fin del sistema judío. Nosotros también vivimos muy cerca del fin. Por eso debemos esforzarnos por imitar la fe de quienes nos dirigen. Eso nos ayudará a aguantar hasta el fin, ya sea el fin de nuestra vida o el fin de este mundo malvado. Seguro que después de haber escuchado y recordado estas bonitas experiencias tenemos muchas lecciones que podemos destacar. Si tal vez podemos responder a la pregunta ¿qué aprendemos de los hermanos Thomas Sullivan, George Gangas, Karl Klein y Daniel Sidlik? Hermano Calvo, por favor. Pues del hermano Thomas Sullivan, por ejemplo, se destaca de forma muy clara el valor. Y es que apoyaba de toda gana a la organización de Jehová, a los que llevaban la delantera, hasta el punto de poner en peligro su propia integridad en aquella ocasión que fue a la comisaría para poder ayudar a los hermanos que llevaban la delantera. Así que es bonito ver que los siervos de Jehová podemos ayudar a aquellos que llevan la delantera, teniendo valor, confiando en Jehová, y al final el resultado pues vemos que siempre es bueno. Muchas gracias, una bonita aplicación personal. Hermana Atkinson. Aprendemos de hermano Gangas qué valiosas son las reuniones. Él pedía a Jehová que lo ayudara a no faltar ninguna reunión y él dije que la reunión con los hermanos era uno de los mayores placeres de la vida. Sin duda, qué bonito ejemplo y qué bonitas palabras. Hermano Oyes. Y también del hermano Gangas aprendemos que podemos vencer los temores. Él dice que casi no pudo terminar su primer discurso de 6 minutos y sin embargo llegó a ser un orador muy competente y capaz. Igual que a él, Jehová nos puede ayudar a hacer cosas que nos parecen imposibles. Cierto, muchas gracias. Hermana González. Y en el caso del hermano Klein, él tuvo que recibir consejo y esto le llevó incluso a molestarse durante un tiempo con el hermano que lo reprendió. Pero él confiesa en su biografía, cuando guardamos rencor a un hermano, nos exponemos a las trampas de Satanás. Así que aprendemos que cuando nos hieren, debemos controlar nuestras emociones y evitar el resentimiento. Sabemos que Jehová desea que nos perdonemos unos a otros y si no obedecemos este principio, como afirmó el hermano Klein, en vez de agradar a Jehová, estaríamos agradando a Satanás. Muchas gracias. Hermana Carolina González. Sí, del hermano Sidlik nos llama la atención el amor que sentía por poder dedicar su vida a Jehová. Decía que comenzaba las adoraciones matutinas siempre diciendo eso, ¿no? Qué bueno vivir un día más para servir a Jehová. Y esto nos recuerda a las palabras de Salmo 33:12, que también las mencionaba, ¿no? Que qué feliz es ser parte de la nación que tiene como Dios a Jehová. Qué bonita experiencia, muchas gracias. Hermana Ruiz. Vemos en todos ellos una variedad de personalidades muy diferentes. Unos eran más cariñosos, otros eran dinámicos, enérgicos, pero todos eran muy, muy trabajadores. En todas las experiencias cuentan su amor pleno por Jehová, lo estudiosos que eran, lo mucho que dedicaban el tiempo, horas y horas a trabajar, accesibles. Entonces son hermanos que en medio de las diferencias siempre su punto común es el amor a Jehová y a los hermanos. Muchas gracias. Hermana Dalit. Sí, en la atalaya se hablaba de George Gangas diciendo de él, mostró con sus acciones que en realidad amaba la vida y llevó con ilusión el conocimiento de Cristo Jesús a otras personas. Estas palabras pues nos muestran que era un hombre entusiasta y predicador y esto nos enseña que como él, aunque era un hombre con muchas responsabilidades, disfrutaba de la obra principal que es llevar las buenas nuevas a otros. Muchas gracias. Excelente. Hermano Vázquez. Y en todos ellos vemos también la cualidad de la humildad. Pensando, por ejemplo, en el hermano Klein, esa experiencia que cuenta
pues quizás aquello le hacía sentir mal, ¿no? Porque pues un poquito de rencor sí que sintió. Entonces, el hecho de que él quisiera que en su biografía también estuviera detallado esa experiencia, también nos hace ver lo humildes que tanto el hermano Klein como el resto de hermanos han seguido demostrando, y gracias a eso Jehová les ha utilizado. Cierto, muchas gracias. Hermano Alonso. Y también otro detalle que se destaca en la experiencia del hermano Sidlik es lo que él comenta, algo que le había ayudado a hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida, y decía que era su amistad con Jehová. Sin duda nosotros también vamos a tener que enfrentarnos a circunstancias difíciles, si no lo estamos haciendo ya. Y imitar su ejemplo, fortalecer ahora nuestra amistad con Jehová, sin duda nos ayudará a superarlas. Muchísimas gracias. Y una aplicación más, pensando tal vez en el hermano Gangas y la situación actual que vivimos, tal vez si nos sentimos agotados por el sistema de reuniones que tenemos ahora, ¿cómo su experiencia puede ayudarnos a disfrutar también de esta época? Hermano Cantero. Pues él mencionó que disfrutaba no solo de las reuniones en sí mismas, sino de llegar pronto y salir tarde. Es decir, la misma compañía con los hermanos para él era estimulante y gratificante. Nosotros tenemos el magnífico privilegio de poder también, en cierta manera, disfrutar de la compañía de nuestros hermanos y no solo de la excelente información que se presenta en las reuniones. Muchas gracias. Hermano González. Sí, además él destaca la idea de que estuvo 45 años sin faltar a ninguna de esas reuniones, ¿no? Así que él se expresaba diciendo que era una de sus mayores fuentes de alegría. Así que también percibimos aquí la importancia de no faltar a las reuniones, a pesar incluso de que podamos tener desafíos, desánimos, problemas económicos, familiares. Todo esto se puede a veces apaciguar o solucionar asistiendo a nuestras reuniones y sintiendo el cariño de nuestros hermanos. Muchas gracias. ¿Y hermana Lisaso? Y también podemos hacer como él pedía a Jehová no fallar a ninguna reunión. Nosotros también le podemos decir a Jehová pues que nos ayude a quedarnos un poquito después o estar un poquito antes para disfrutar de la compañía de hermanos. Muchas gracias. Sin duda, valiosas lecciones. Necesitamos tal vez en esta época más fe, necesitamos valor, necesitamos ánimo. Repasar estas experiencias de hermanos que nos dirigen y que lo han hecho en el pasado nos ayudará a aprender de manera activa, es decir, envolviendo nuestros sentimientos de tal manera que afecte nuestros sentimientos, pero también nuestras decisiones, y así superar con éxito cualquier prueba y aguantar hasta el fin. Pues muchas gracias también, hermano Lisaso, por esta bonita intervención. Sin duda, qué buena fuente de aprendizaje. El exponernos al ejemplo, porque las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra, de aquellos que nos dirigen. Así, por favor, no nos privemos de bucear de vez en cuando en nuestras publicaciones, conocer las experiencias y las biografías de hermanos del pasado, para que ahora podamos seguir cultivando cualidades y conocer mejor nuestro legado espiritual. Pues vamos a continuar con el curso de nuestro programa y tenemos a continuación el análisis del estudio bíblico de la congregación, y pedimos que nuestro hermano Santiago Ruiz pueda dirigirlo, y como lector a nuestro hermano Daniel Silvosa. Esta semana comenzamos el análisis del capítulo 13 del libro Adoración Pura. Se titula Descríbele el templo a la casa de Israel. Está basado en Ezequiel 43:10. Este es el versículo clave en este capítulo. Y el texto dice: Tú, hijo del hombre, descríbele el templo a la casa de Israel para que sientan vergüenza por sus errores y que ellos estudien su plano. Esta semana ponemos la base para comprender la visión que Ezequiel tuvo del templo, y también vamos a repasar cómo se entendía la visión en el pasado y cómo hemos de verla ahora. Antes de comenzar el análisis de este capítulo, vamos a pedir por favor a los hermanos del departamento de audio y vídeo que pongan el vídeo de introducción. Las profecías bíblicas fortalecen nuestra fe, pero a veces puede que nos cueste trabajo entenderlas bien. Es cierto que para entender las profecías se necesita humildad, dedicación y Espíritu Santo, pero el esfuerzo bien vale la pena. Pensemos, por ejemplo, en la visión donde Ezequiel vio un templo en una montaña muy alta. Leamos juntos las instrucciones que Jehová le dio al profeta
en Ezequiel 43, versículo 10. Tú, hijo del hombre, descríbele el templo a la casa de Israel, para que sientan vergüenza por sus errores y que ellos estudien su plano. El título del capítulo 13, Descríbele el templo a la casa de Israel, está tomado de este versículo. En este capítulo encontrará una aclaración de esta profecía. Cuando lo estudie, hágase estas preguntas. ¿Con qué enfoque más sencillo estamos abordando este análisis del templo de Ezequiel? ¿Por qué ya no decimos que Ezequiel vio el gran templo espiritual del que el apóstol Pablo habló más tarde? Para Ezequiel y los demás judíos en el exilio, ¿cuál era el mensaje principal de la visión del templo? Dedique tiempo a reflexionar en esta visión profética. Cuando lo haga, pregúntese, ¿qué me enseña sobre la personalidad de Jehová? Al meditar en esta visión, veremos con más claridad la importancia de darle a Jehová adoración pura y exclusiva. Muchas gracias, hermanos. Bueno, pues mientras analizamos este capítulo hemos de centrarnos en la idea principal, el significado del glorioso templo que vio Ezequiel. Os invitamos a todos a participar con vuestros comentarios. Disfrutaremos seguro de vuestra preparación previa y también de vuestra meditación. Vamos a comenzar leyendo los 3 primeros párrafos. El hermano Daniel Silvosa es el lector esta semana. Imagínese a Ezequiel a los 50 años. Ha pasado la mitad de su vida en el exilio. El templo de Jerusalén lleva muchos años en ruinas. Si alguna vez Ezequiel había acariciado la esperanza de ser sacerdote allí, sus sueños terminaron arruinados, igual que el templo. Todavía faltan 56 años para que acabe el exilio, así que no es muy probable que él viva para ver el regreso del pueblo de Jehová a su tierra, y mucho menos para ver el templo reconstruido. Quizá se puso un poco triste al pensar en todo esto. Pero Jehová, que es tan bueno, aprovecha justo ese momento para mostrarle a Ezequiel una visión llena de detalles, una visión que sin duda consolará mucho a este hombre tan fiel y le dará esperanzas. Por medio de esta visión, Jehová lo lleva de vuelta a su tierra y lo pone en una montaña muy alta. En este lugar tan elevado, el profeta se encuentra con un hombre de aspecto parecido al del cobre. Ese hombre, que en realidad es un ángel, lo lleva con él y le hace un recorrido por todo el imponente recinto del templo. Lo que ve parece tan real. Además de fortalecer la fe de Ezequiel, esta experiencia debió haberle impresionado y hasta desconcertado un poco. Aunque el templo que está viendo tiene muchas características que le resultan familiares, es bastante diferente al que él conoce, el de Jerusalén. Esta fascinante visión la encontramos en los últimos 9 capítulos del libro de Ezequiel. Analicemos ahora lo que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar y entender esta visión. Después veremos si el templo de Ezequiel era el gran templo espiritual de que el apóstol Pablo habló en profundidad siglos después. Y para terminar, explicaremos lo que significó esta visión para los judíos que estaban en el exilio con Ezequiel. Muchas gracias, hermano Silvosa. Muy buena lectura. La parte A la pregunta A para estos 3 párrafos es ¿por qué debe haber consolado a Ezequiel la visión del imponente recinto del templo? Y se nos anima también a comentar sobre la imagen. Hermana Atkinson, por favor. Sabemos que Ezequiel era hijo de un sacerdote. Él pudo haber tenido el sueño de servir algún día también en el templo. Pero ahora, después de tanto tiempo en exilio, ese sueño no es posible y esto podría haberlo desanimado. Así es. Muchas gracias, hermana Atkinson. Hermano González, por favor. Sí, él ya contaba con 50 años de edad y aún quedaban 56 años para que acabara este exilio, ¿no? Y obviamente era poco probable que él estuviera vivo para ver el templo reconstruido. Así que viendo las pocas esperanzas que él tenía, seguramente le tuvo que consolar mucho esta visión y ver este templo ya reconstruido. Seguro que sí. Muchas gracias. Hermana Alonso, por favor. Y como dice el párrafo, qué bueno es Jehová, porque le dio esta visión llena de detalles.
Y no solo la visión, sino como vemos en la imagen, allí el profeta se encuentra con un hombre de aspecto parecido al del cobre, y es un ángel el que le va a mostrar y le va a hacer todo el recorrido por este imponente templo. Así que se llenará de consuelo y de esperanza. Eso es, ¿eh? Muchas gracias. Hermano Oyes. Y tal y como vimos en la película de Daniel, posiblemente tenía también disponible Ezequiel la profecía de Jeremías, por lo tanto él era consciente de que tendrían que pasar estos 70 años y daba por perdida la oportunidad de volver a ver el templo. Por lo tanto, simplemente el hecho de volver a verlo, aunque fuera en una visión, tuvo que animarlo muchísimo. Efectivamente, ¿eh? Así tuvo que ser. Hermana Dalit, por favor. Sí, este gesto de Jehová nos enseña mucho de cómo es Jehová, ¿no? Sabía del sufrimiento, de la tristeza de Ezequiel, estaba lejos de su tierra, sin esperanza de ver el templo, sin poder trabajar en él, y ahora Jehová le muestra justo lo que él necesitaba. Esto nos enseña cómo Dios está atento a las necesidades de sus siervos y nos cuida. Muchas gracias, hermana Dalit. Hermano Vázquez. Incidiendo un poquito más en cuánto tiempo había pasado de que Ezequiel estaba viendo que Jerusalén iba de mal en peor. En el capítulo 2 de este libro vimos que se llevaron cautivo a Ezequiel en el 617. Esto que estamos viendo, que vamos a empezar a ver en este capítulo, ocurrió más o menos en el 593, con lo cual casi 25 años Ezequiel en Babilonia, viendo cómo cada vez la adoración pura iba de mal en peor, el templo ahora estaba destruido, y justo en ese momento ahora Jehová le da un mensaje de esperanza. Así que es sin duda qué bueno es Jehová, como dice el párrafo. Qué interesante. Muchas gracias. Hermana Lisaso. Y como se ve en el dibujo, Ezequiel pues tuvo que estar muy impresionado, ¿no? De entrar aquí, de ver al ángel, tuvo que estar también desconcertado porque es verdad que había cosas familiares que le resultaban familiares, pero otras eran muy diferentes, ¿no? Así que se aprecia esa cara de desconcertado, pero a la vez impresionado. Muchas gracias, hermana Lisaso. Vamos a leer Ezequiel capítulo 40, versículos 1 al 4. Podemos comentar brevemente también sobre estos versículos después. Hermana Gil, por favor. En el año 25 de nuestro destierro, al comienzo del año, el día 10 del mes, el año 14 después de haber caído la ciudad, en ese mismo día, la mano de Jehová estuvo sobre mí y me llevó a la ciudad. Por medio de visiones divinas, él me llevó a la tierra de Israel y me puso en una montaña muy alta, en la que, hacia el sur, había una estructura parecida a una ciudad. Cuando me llevó allí, vi a un hombre de aspecto parecido al del cobre. En la mano tenía una cuerda de lino y una caña de medir, y estaba de pie a la entrada. El hombre me dijo: Hijo del hombre, fíjate bien, escucha atentamente y presta atención a todo lo que te enseñe, ya que para eso te he traído aquí. Cuéntale a la casa de Israel todo lo que veas. Muchas gracias, muy buena lectura. Centrándonos en la parte final del versículo 4, ¿por qué creéis que el título del capítulo 13 que estamos analizando es muy apropiado? ¿Cómo creéis que se sentiría Ezequiel después de haber recibido esta invitación y después de haber visto esta visión? Hermano Alonso, por favor. Pues sin duda se sentiría muy reconfortado, y Jehová le estaba dando aquí también una comisión a Ezequiel: prestar atención a todos los detalles para contarle a la casa de Israel lo que había visto, de modo que pudieran también sentirse reconfortados y animados. Eso es, muchas gracias. Hacemos la parte B de la pregunta, ¿qué vamos a analizar en este capítulo? Hermano Atkinson, por favor. En primero, analizaremos lo que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar y entender esta visión. Muy bien, muchas gracias. Hermana González Damaris. También veremos si el templo que contempló Ezequiel es el mismo templo al que se refirió el apóstol Pablo siglos después, y también se explicará lo que significó esta visión para los judíos que estaban en el exilio. Estupendo. Muy bien, pues vamos entonces a continuar con el análisis de este capítulo. Empezamos ya a analizar el primer subtítulo: un enfoque diferente. De hecho, vamos a ver vamos a entender algunas palabras que el hermano Patrick Lafranca ha comentado en el vídeo de introducción. Leemos el párrafo 4, por favor, hermano Silvosa.
tiempo atrás, nuestras publicaciones afirmaban que el templo de la visión de Ezequiel era el mismo que el gran templo espiritual, el que el apóstol Pablo describió por inspiración en su carta a los Hebreos. Viéndolo así, parecía lógico establecer lo que llamábamos tipos y antitipos. Por eso, tomando como punto de partida las explicaciones de Pablo sobre el tabernáculo, le dábamos un significado simbólico a muchas de las características del templo que vio Ezequiel. Sin embargo, un estudio más profundo del asunto, acompañado de oración y meditación, parece indicar que para explicar la visión del templo de Ezequiel hace falta enfocarla desde un punto de vista más sencillo. Bueno, la pregunta para el párrafo 4 es, respecto al templo de la visión, ¿cómo se explicaba en el pasado? ¿Y cómo debemos enfocar la visión ahora? Hermano Martínez, por favor. Pues, por ejemplo, hasta ahora hemos estado buscando tipos y antitipos en el templo del que habló Ezequiel, porque pensábamos que era el mismo templo del que hablaba Pablo. Pero veremos que en realidad debemos enfocar la visión de Ezequiel desde un punto de vista más sencillo, y por lo que veremos los motivos más adelante a lo largo de este capítulo. Muy bien, muchas gracias. Hermana Silvosa. Y qué bonito es ver la cualidad de prudente del esclavo fiel, que en lugar de confiar en su propio entendimiento, tal como se indica en el párrafo, dice que han hecho un estudio más profundo del asunto, acompañado de oración y meditación. Así es que vemos que han pedido la ayuda de Jehová para llegar a esta conclusión. Así que podemos estar seguros de que esta explicación, esta visión que vamos a ver, sin duda que cuenta con la guía divina. Muy bien, muchas gracias, hermana Silvosa. Hermano Vázquez. Y la nota nos aclara el templo al que Pablo se refiere. Ese sí que es el templo espiritual que, como dice la nota, es el sistema que Jehová ha establecido para la adoración pura y se basa en el rescate, el sacrificio de Jesucristo. Entendemos que este templo comenzó a existir en el año 29 de nuestra era. En la Atalaya del 2010, 15 de julio, página 22, se mencionaba cómo este templo surgió en el año 29, cuando Jesús se bautizó, y es cuando él ofreció el sacrificio de su sangre que él entró en el Santísimo de ese templo espiritual. Pero como veremos, este no es el templo al que nos vamos a referir en esta profecía de Ezequiel. Muchas gracias por comentar la nota también, hermano Vázquez. Muy bien, pues vamos a continuar analizando los dos últimos párrafos de este estudio. Leemos los párrafos 5 y 6, por favor, hermano Silvosa. Por tanto, parece más sensato no atribuirle un significado profético o simbólico a cada detalle de la visión de Ezequiel. ¿Por qué? Veamos un ejemplo interesante. Cuando Pablo habló sobre el tabernáculo y el templo espiritual, mencionó objetos como el incensario de oro, la cubierta del arca y la jarra de oro que contenía el maná. Pero, ¿les dio algún significado profético? Parece que el Espíritu Santo no lo impulsó a hacer eso. Más bien, Pablo escribió: ahora no es el momento de hablar de esas cosas en detalle. El apóstol estuvo dispuesto a esperar y a aceptar humildemente la guía de Jehová, la guía que Jehová diera por medio de su Espíritu Santo. Nosotros podemos analizar la visión de Ezequiel de forma parecida. Esta visión también está llena de detalles, así que parece más apropiado esperar humildemente a que Jehová aclare el asunto si fuera necesario. ¿Significa esto que el Espíritu de Jehová no ha arrojado más luz sobre esta visión? Por supuesto que no. Muchas gracias, hermano Silvosa. Excelente lectura. Pregunta para estos dos párrafos. ¿Por qué decimos que el apóstol Pablo fue humilde al hablar sobre el tabernáculo? Hermano Cantero. Porque él empieza a mencionar muchos detalles que había en este templo y en esta tienda, pero él mismo dice, ahora no es el momento de hablar más de estas cosas en detalle, así que él se dio cuenta de que él no había recibido la inspiración para hablar de esas cosas y Jehová la daría a su tiempo. Muchas gracias. Hermana González, Carolina. Sí, en Hebreos 9:8 él mismo reconoce que ciertos aspectos de esa visión no se las había revelado todavía el Espíritu. Así que, como ya se comentó, estaba dispuesto a esperar a que el Espíritu Santo a su debido momento le revelara lo que necesitaba saber para explicarlo. Qué bueno. La paciencia revela humildad, ¿verdad? Hermana Ruiz.
y no tuvo confianza en sí mismo, en su conocimiento anterior, y no atribuyó significados a detalles de la visión que en ese momento no le correspondían. Muchas gracias. Hermano Alonso. Algunos de los detalles que él vio se muestran en los versículos 4 y 5. Vio una jarra de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, las tablas del pacto, la cubierta con los querubines. Seguramente estaría impaciente por conocer el significado de todo aquello. Sin embargo, fue humilde y paciente, esperando que Jehová le revelara el significado si era necesario. Así es, muchas gracias. Ahondando un poquito en estos asuntos de los que ya estamos comentando, la pregunta B es, ¿qué dijo Pablo sobre algunos objetos del tabernáculo? Hermano Oyes. Pues el hermano Alonso acaba de mencionar de forma muy precisa varios de estos objetos, Pablo los enumeró, pero Pablo luego escribió, ahora no es el momento de hablar de estas cosas en detalle, por lo tanto no quería centrarse en asuntos que el Espíritu Santo no le había revelado todavía. Muy bien, muchas gracias. Hermana González, Carolina. Sí, y siguiendo el mismo ejemplo de Pablo, precisamente es por lo que se explica al principio del párrafo que no parece sensato darle un significado profético simbólico a cada detalle de la visión de Ezequiel. Exactamente, esa es, y sobre esa base vamos a comprender esta visión del templo. Antes de hacer la pregunta C, un voluntario, por favor, que lea Miqueas capítulo 7, versículo 7. Hermana Gutiérrez, Alba. Pero yo siempre estaré pendiente de Jehová. Esperaré pacientemente al Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Muchas gracias, Alba. Muy buena lectura. La pregunta C para estos dos párrafos es, ¿cómo podríamos analizar la visión del templo de Ezequiel? Hermana Cantero, Merche. Pues como dice el texto, vamos a estar también pendientes de Jehová y esperar pacientemente a que Jehová revele los detalles y el aclaramiento a su debido tiempo. Muy bien, muchas gracias. Hermano Calvo, por favor, Daniel. Así que vamos a ver en las siguientes semanas algunas cosas de los detalles que sí se explican y otras pues que tal vez no sean necesarias saber o que tendremos que esperar a saberlas. Muy bien, exactamente. Muchas gracias. Hermana Silvosa. Y por eso se dice en el párrafo, además de esperar, dice humildemente. Esa cualidad es la que nos va a ayudar a no adelantarnos, ¿no? Como han hecho algunos apóstatas que no han estado dispuestos a esperar. De hecho, una de nuestras publicaciones dice que los apóstatas han permitido que su actitud presuntuosa tuerza su modo de pensar y por eso es que han tropezado. Así es que nosotros no queremos que nos pase eso, ni mucho menos, sino que queremos ser humildes y así podemos conservar nuestro gozo y además disfrutar de todos los detalles que Jehová nos dará a su debido tiempo. Muy bien, muchas gracias. Hermano Adalid, por favor. Y claro, esa actitud de espera tampoco justifica que nos quedemos atrás. Sí que ha habido luz espiritual, Jehová ha arrojado luz sobre esta visión y queremos estar al día con ella. Exactamente, muy buen punto, buena idea. Hermana Lisaso. También, como dice al final de Miqueas, mi Dios me oirá. Así que tenemos la confianza de que Jehová sí que arroja la luz a las visiones, tal como Pablo esperó y tuvo la confianza de que Jehová le iba a arrojar la luz, pues nosotros también. Muy bien, muchas gracias. Hermana Alonso, por favor. Y como estamos comentando, en Miqueas dice, yo siempre estaré pendiente de Jehová. Realmente es algo que tenemos que hacer continuamente y estar al tanto porque Él arrojará la luz a su debido momento, ¿no? Pero Él dice, no, esperaré pacientemente, o sea, confiando de verdad que Él nos va a revelar lo que sea necesario. Así es, muchas gracias. ¿Por qué creéis, o por qué podemos decir, que el esclavo fiel y prudente imita las mismas cualidades que demostraron Miqueas y otros siervos de Jehová con respecto a entendimiento y comprensión de verdades bíblicas? ¿Por qué el esclavo fiel y prudente demuestra las mismas cualidades? Hermano Cantero.
porque la humildad que ha demostrado al dar luz sobre nuevos asuntos o incluso para corregir los antiguos, demuestra que evidentemente no se consideran infalibles, que es Jehová el que va marcando la pauta a la hora de entender las profecías y que se dan cuenta absolutamente que es Jehová quien decide cuándo se tiene que dar una interpretación, y así nos hemos dado cuenta de que han llegado justo en el momento necesario. Así es. Muchas gracias, hermano Cantero. Hermano Lisaso. Y siguiendo con el ejemplo también del apóstol Pablo, él tenía muy claro que era la guía del Espíritu Santo la que le demostraba que no tenía que conocer todos los detalles, y el esclavo fiel y prudente demuestra precisamente que se deja guiar por el Espíritu Santo y corrige entendimientos y aclara entendimientos cuando el Espíritu se lo revela. Eso es. Hermana Gil. Sí, me gusta un discurso del hermano Splain que decía que antes se buscaban tipos y antitipos, ¿no? Pero que ahora, si la Biblia no dice nada, ellos tampoco, ¿no? Así que demuestran verdadera humildad al hacerlo. Qué bueno. Muchas gracias, hermana Gil. Hermano Alonso. Y sin duda tenemos muchas evidencias de que manifiestan esa misma actitud que se mencionaba en este versículo 7 de Miqueas 7, el estar pendientes de Jehová o mantenerse vigilantes. Están completamente al día y nos ayudan a seguir recibiendo la instrucción y la guía que necesitamos siempre a su debido momento. Muy bien, muchas gracias, hermano Alonso. Y estamos viendo, ¿verdad?, como ha comentado la hermana Gil, tanto Jehová como su organización enseñan de una manera sencilla. ¿Cómo creéis que eso también tiene una aplicación para nuestra manera, la manera en cómo enseñamos tanto en la predicación como cuando enseñamos desde la plataforma? ¿Creéis que tiene algún tipo de lección para nosotros? Hermano Vázquez. Pues sí, igual, queremos enseñar de manera sencilla, igual que hace Jehová, su organización. En los tesoros hemos analizado cómo las ilustraciones sencillas nos permitan explicar verdades sencillas que Jehová sencillamente nos ha explicado. Así que queremos ser sencillos cuando enseñamos a las personas y de esta manera estaremos invitando a Jehová y a su organización. Muchas gracias, Samuel. Hermana González, Carolina. Sí, una aplicación práctica quizás en la predicación es que cuando leemos un texto bíblico que da muchos detalles, a veces no es necesario explicar absolutamente todo. Queremos centrarnos en la idea por la que leemos el texto bíblico para que el estudiante se quede con la enseñanza principal. Estupendo, muy buena aplicación. Hermano Lisaso. Y lo mismo ocurre cuando estamos analizando una publicación, sea en la reunión o con un estudiante de la Biblia. El párrafo contiene muchos detalles que pueden enriquecer el estudio, pero queremos centrarnos siempre también en resaltar cuál es la enseñanza y la idea principal de cada párrafo. Qué bueno. Ese es un detalle muy interesante, especialmente para aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar, por ejemplo, mediante este tipo de reuniones, ¿verdad? O en el estudio de la atalaya. Muchas gracias, hermano Lisaso. Y qué interesante, ¿verdad? Hermana Alonso, por favor. También mencionaba un párrafo anterior que se entendían estas profecías con el tiempo porque había un estudio más profundo del asunto acompañado de oración y meditación. Si nosotros también hacemos eso con nuestros estudiantes, estudiamos antes lo que les vamos a enseñar, oramos pidiendo la ayuda de Jehová y meditamos en ellos, será mucho más fácil transmitir la información. Así es. Muchas gracias. Decía Brad, qué interesante. Cuando enseñamos de manera sencilla logramos dos cosas principales. Ayudamos al auditorio a comprender mejor la enseñanza y dirigimos la atención a Jehová, no a nosotros mismos. Qué buenas lecciones sacamos, ¿verdad?, del análisis de estos primeros 6 párrafos del capítulo 13 del libro Adoración Pura. ¿Qué lecciones hemos aprendido entonces? Primero, que por su amor, Jehová está al tanto de las necesidades de su pueblo, tal y como estuvo al tanto de las necesidades de Ezequiel, y las satisface en el momento oportuno. Y una segunda lección es que, para comprender esta visión, hemos de abordarla desde un punto de vista sencillo. La semana que viene seguiremos analizando la visión del templo espiritual de Ezequiel, y veremos una aclaración con respecto a cómo antes se entendía algún detalle también de esta visión. Pues te damos muchas gracias, hermano Ruiz. Excelente la dirección de esta asignación. También la buena lectura ha contribuido a
a la buena enseñanza en este estudio bíblico de la congregación. Pues antes de pasar a las palabras de conclusión, quería aprovechar para dar muchas gracias a la buena preparación de todo el auditorio para poder disfrutar a plenitud de este programa. También la contribución que ha tenido el Departamento de Audio y Vídeo para que la enseñanza fuera reforzada con todo el material que se ha preparado. Pues la verdad es que si recurrimos a la palabra eje de todo este programa, hemos estado expuestos durante todo él al aprendizaje. Hemos aprendido de una bonita canción que encontrábamos en el capítulo 32 de Deuteronomio, de cómo poder extraer, sacar las buenas comparaciones, utilizarlas en la enseñanza, porque es un método muy eficaz para recordar, para retener y para poder explicar con mucha sencillez. Así que eso es lo que deseamos hacer, buscar ilustraciones, comparaciones sencillas de la vida cotidiana para luego utilizarlas tanto en nuestros comentarios, en nuestra enseñanza, como también en nuestro ministerio. Pues hablando de estar expuestos al aprendizaje, los más pequeños del auditorio también están expuestos continuamente al aprendizaje que supone el ejemplo de sus padres. Poder ver ese modelo de conducta, ese modelo de forma de vida, también contribuye a que puedan crecer y desarrollar como personas espirituales. Pero también nos exponemos al aprendizaje de aquellos que nos dirigen. Podemos recurrir a los programas que tenemos a nuestra disposición, programas espirituales en nuestra aplicación, para ver cómo se desarrollan las cualidades y desarrollan las cualidades de nuestros hermanos del cuerpo gobernante y pues disfrutar de esas hermosas cualidades para poderlas cultivar. Pero si queremos utilizar publicaciones un poquito más antiguas, también nos permitirán bucear y ver el legado espiritual de las biografías que en ellas encontramos. Así que todo eso sin duda fortalece nuestra fe. Si tenemos a nuestra disposición la guía de actividades, podremos también dar un anticipo de lo que el programa de la próxima semana será. Así, la próxima semana podremos disfrutar de los dos últimos capítulos, con lo cual cerraremos el libro de Deuteronomio, los capítulos 33 y 34. En ellos pondremos el acento en la primera de las secciones, Tesoros de la Biblia, en cómo podemos refugiarnos en los brazos eternos de Jehová. Y algo que llamará especialmente la atención es que para dar ayuda, para darnos fortaleza, para darnos lo que necesitamos, Jehová quiere, Él quiere hacerlo. Así que aprovechemos esa ayuda que Él pone a nuestra disposición. También la semana que viene estaremos muy atentos a cómo poder mejorar nuestras habilidades como maestros en nuestro ministerio, especialmente lo que tiene que ver con la primera conversación, iniciar conversaciones. Y eso nos ayudará a ver cuán importante es que estemos al día, que nos familiaricemos con las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Así que la próxima semana, sin duda, veremos cómo poder utilizar bien tanto el folleto como el libro Disfrute de la Vida. Pues sin duda hemos disfrutado muchísimo de este programa y queremos dar las gracias a Jehová por haber sido así. Así vamos a concluir nuestro programa con una canción de alabanza a nuestro Creador y para ello utilizaremos la canción que encontramos en el número 128, canción titulada Aguantemos hasta el fin. La base bíblica de esta canción es Mateo capítulo 24 y versículo 13. Después de esta canción podremos dirigir nuestras palabras de agradecimiento a Jehová en oración.